Bien, yo quiero que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 16. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Presten atención a los versículos 13 y 14. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Versículo 16. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. Qué bueno es Dios. El tema es, ustedes lo vieron ahí, dar en medio de la necesidad. Es un tema muy dificultuoso para la gente. Y del latín dar es dare, se le agrega una E. Pero yo me atreví a asociarlo con el griego y tiene que ver con diaconía o diáconos. En otra palabra, la persona, en términos eclesiásticos, que le sirve a la iglesia, que pone su vida a disposición de la iglesia o de una persona del prójimo, es un diácono. Es decir, es un servidor, es una persona que está dando. Entonces, cuando ponemos a disposición el dar, cuando ponemos a disposición una cosa o algo material o inmaterial, específicamente si una persona lo necesita o le conviene, el dar es eso: usted poner algo material o inmaterial a favor de una persona que lo necesita o le conviene. En otro tenor, dar significa conceder, conferir, otorgar, donar, entregar. Cuando estamos dando, ¿estamos produciendo o estamos generando? Yo voy a repetir esto: cuando usted está dando, usted está produciendo o está generando. Pero ese principio se aplica cuando usted da en Dios. Hay mucha gente que está dando. Hay gente que está dando, pero está haciendo cosas ilícitas. Hay gente que está ayudando a su comunidad, pero está matando miles y millones de gente. ¿Se acuerdan de un capo llamado Pablo Escobar? Él ayudó a su comunidad, pero por detrás estaba matando niños, poniéndole bomba a los aviones, poniendo bomba en el Congreso en Colombia, y él estaba dando. La pregunta es: ¿eso adoraba a Dios? De ninguna manera. Mucha gente está dando en la vida, pero no dan para Dios, ni dan por medio de Dios. De manera, cuando nosotros damos, tiene que ser en fe, en obediencia y en amor. Si usted da de esa manera, el cielo estará abierto a su favor. El cielo estará abierto a su favor. Cuando usted está dando, usted tiene que poner a Dios como testigo, porque es un acuerdo entre usted y Dios. Nosotros, para ayudar o para dar a una persona, no tenemos que ni dejarle entender o saber a esa persona que estamos ayudando la cosa que usted está haciendo. Por ejemplo, si es dinero, usted no puede dejarle entender que usted le está dando con dinero o tener una necesidad por lo que usted está haciendo. En otra palabra, cuando usted da, usted no tiene que vociferar a la gente
que usted está dando o está ayudando. Todo el que da esperando algo no es dar. Es un trueque. Es un intercambio. El dar en el cristiano no se maneja de esa manera. Cuando usted da, usted tiene que tener, vuelvo y repito, a Dios como testigo y tener un acuerdo entre Dios y usted. Muchas veces, disculpen esta expresión, yo he hecho cosas que mi esposa no lo sabe. ¿Por qué? Porque quizás en el momento ya no lo entiende. E hice una en una ocasión y ella no lo entendió. Y lo voy a dar como testimonio. Pero hay algo importante aquí que nos enseña estos versículos que leímos. Primero, nuestro Señor Jesucristo, nuestro varón, el profeta Elías, era un hombre de Dios. Fue un hombre que obedeció la voz de Dios. Fue un hombre que obedeció el mandato de Jehová. Dios le dijo a él: vete a Sarepta, a los lados del Mediterráneo, entre Tiro y Sidón. Allí yo he ordenado una viuda que te sustente. Aleluya. De manera que Dios preparó a esta viuda para sustentar a Elías. Jesús en los evangelios menciona que Dios cerró el cielo en aquel tiempo. En el tiempo de Elías lo cerró y no llovió. Se secaron los arroyos. Me imagino que murieron personas. Pero hubo una crisis tan fuerte que Dios tuvo que mandar a Elías a donde una viuda gentil. Lo sacó de la ciudad y la viuda lo pudo sustentar. Ahora, en el versículo 13 y 14, Elías le mandó a hacer una pequeña torta. Primero para él y después ella tenía que hacer para ella y su hijo. Pero en el versículo 14, Elías le dice a la viuda: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aquí hay una enseñanza preciosa, y es lo siguiente: cuando uno pone a Dios en primer lugar, cuando uno tiene a Dios como el baluarte, cuando uno tiene a Dios como el testigo, la harina de su casa, de su aceite, la vasija de su aceite, no va a escasear. ¿Qué está diciendo Dios a nosotros, iglesia? Y a esta iglesia de San Juan y a la iglesia de Santo Domingo: que la tinaja de harina no va a escasear, ni la vasija del aceite no desaparecerá. Solamente tenemos que permanecer en Dios, ser fiel, tener la fe, ser obediente, tener amor, y veremos los resultados. Aleluya. Elías y la viuda y su hijo pudieron sustentarse. Entonces, ellos pudieron producir, pudieron generar un recurso. Y el propósito, la razón de esto fue, número uno, que Elías era un hombre de Dios. Fue un hombre que respetó a Dios. Fue un hombre que tuvo amor y tuvo fe. Número dos, la viuda fue obediente a la voz de Dios a través de Elías. Por eso ella actuó en fe. Número tres, reconoció que Elías era un hombre de Dios. Era un hombre temeroso a Dios. Y ustedes saben que cuando ellos se sacian, cuando ellos comen, porque Dios produjo el aceite y produjo la harina, su hijo murió, enfermó y murió. Aquí hubo una situación, aquí hubo un proceso. Pero ¿cuál fue el resultado de ese milagro que Dios hizo? Que Elías se movió en fe, Elías obedeció a Dios, Elías tenía amor, la viuda se movió en fe, y por eso Dios suplió recursos, Dios suplió comida, y Dios también trajo un milagro de sanidad. Significa que cuando nosotros estamos dando, usted tiene que dar creyendo en fe, creyendo en obediencia, pero también el cielo se va a abrir a nuestro favor y va a haber recursos, va a haber cosas materiales, pero va a haber milagro de sanidades. Porque lo estamos haciendo en Dios, por medio de Él. En Hechos capítulo 3 hay un ejemplo cuando Pedro y Juan suben a la oración, a la hora novena.
y le trae un cojo de nacimiento. Ustedes saben esa historia. Cuando el cojo está frente a Pedro y a Juan, el cojo estaba pendiente a que Pedro le iba a dar dinero. Y Pedro le dijo a Juan, míranos los ojos. Bendito el Señor. Míranos a los ojos. Y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y anda. Y la Biblia dice que el cojo, los tobillos se le resolvieron, se le arreglaron, pudo andar y pudo alabar a Dios. A veces no hay que tener dinero, usted tiene que dar lo que usted tiene. No tenían dinero, pero tenían la presencia de Dios, tenían el poder de Dios, tenían el favor de Dios, y lo que ellos tenían, se lo dieron. ¿Qué cosa usted tiene? ¿Usted tiene dinero? ¿Usted tiene comida? ¿Usted tiene la presencia de Dios? ¿Qué cosa usted no tiene? Siempre hay algo que uno tiene para ayudar al otro. Siempre hay una manera de ayudar al otro, de ayudar al prójimo. No seamos indiferentes, no seamos egoístas. El mundo está lleno de egoísmo. Por eso usted ve el mundo cómo se está demoronando. Porque hay un egoísmo que está imperando en el mundo completo. Gente muriendo de hambre, gente muriendo de una enfermedad porque no pueden resolver su medicina, pero es por el egoísmo que está imperando. Y ese egoísmo, se lo voy a decir aquí, está imperando en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. A nivel mundial, no es el caso de nuestra iglesia, la gloria de Dios. A nivel mundial, está imperando el egoísmo. En una ocasión, cuando yo me casé con Joan, vivíamos en el ensanche Kennedy. Y allí yo conocí una persona que le dio una enfermedad. Le dio una trombosis. Y se le murió la parte izquierda de su cuerpo. Él me decía, varón, me siento mal porque no puedo producir, no puedo generar. Mi esposa es la que está supliendo en el hogar. Tengo 2 hijas pequeñas. No sé qué hacer, no tengo manera y estoy enfermo. Cuando el hombre me dice esto, yo le digo a él, el Señor me va a ayudar. Pero yo tenía un recurso, me recuerdo ahora en el bolsillo izquierdo, un recurso pequeño. Y cuando me despido del hombre, el Espíritu Santo me ministró, me dijo, devuélvete, dale lo que tiene. Dije, Señor, pero es lo único que tengo, dáselo. Cuando llego a mi casa, le digo a Joana, yo gasté lo que tenía. Y entonces el niño estaba pequeño. Pero Israel, por Dios, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Pero por qué tú te manejaste así? Digo, tranquila, Joana. Nuestro Dios va a proveer. Vamos a creerle a Dios. Se lo estoy dando como testimonio. Nunca le dejé entender al don que tenía nada más eso. Nunca lo vociferé. Nunca se lo dije ahora a ustedes. A ustedes se lo estoy diciendo. Y ya hace como 7 u 8 años atrás, si no mal recuerdo. ¿Qué sucedió entonces? Que después de 5, 6 o 7 días apareció un amigo que me lleva un sobre a mi casa, a la puerta de mi casa. Y cuando me ve el sobre, la misma cantidad que yo le había dado al hombre, que eso era lo que le costaba en la receta médica, el Señor me lo dio por 14 meses. Pagué la casa, compré comida y aguanté unos días más. Desde pequeño yo estoy viendo siempre la mano de Dios en mi vida. Pero mi vida yo he aprendido a actuar en medio de necesidades. Que aunque usted tenga la necesidad, no se fije en su necesidad. Hay gente que está quizás peor que usted y que yo. La idea es que cuando ayudamos o damos, tenemos que hacerlo confiando en Dios. Tenemos que hacerlo entendiendo que Dios es real. Lamentablemente hay cristianos que entienden que Dios no hace milagros, que Dios no se mueve. Hay gente que ni siquiera están esperando la venida de Cristo. Hay gente que están en la iglesia y no están esperando la venida de Cristo.
Fíjese cómo estamos. De manera que nosotros tenemos que depender totalmente de Dios. En el segundo libro de Reyes hay otra historia parecida. Capítulo 4 del 1 al 7. Y aquí Eliseo, el sucesor de Elías, porque acuérdense ustedes que Elías tenía la unción, ¿verdad? El poder, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, estaba en Elías. Y Eliseo recibe la doble porción de la que tenía Elías. En otra palabra, Eliseo recibió más problemas, más dificultades, más situaciones. Si Elías ayudó o sanó a 2 personas, por ejemplo, Eliseo lo hizo 4 veces. Doble porción. Más problemas, más dificultades. Y entonces se le aparece una viuda en el versículo 1 y clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era un hombre temeroso a Jehová. Y ha venido el acreedor. La gente que mi esposo le debía, vinieron a buscar los 2 hijos para pagar la deuda. ¿Y qué Eliseo le pregunta? Versículo 2. ¿Qué te haré yo, mujer? O sea, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes tú en tu casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Bendito el Señor. Eliseo no se fijó en sus necesidades, porque la pregunta que surge aquí es: ¿Eliseo era rico? No, había una crisis. Y cuando nos vamos a los profetas, muchos de los profetas estaban sumergidos en necesidades. Pero a ellos no le importaban sus necesidades, no le importaba su condición, no le importaba su pobreza. Lo que le interesaban era estar en orden, acuerdo, alineado a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, Dios en sí mismo, es la fuente inagotable. Es la fuente inagotable. Y estos profetas se manejaban en fe y obedeciendo y escuchando atentamente la voz de Dios para dirigirse, para saber manejarse. Y el profeta le dice a la viuda: busca vasija prestada a tus vecinos. En otro tenor, no pida ni mendiga. El Hijo de Dios no pide ni mendiga. No estoy de acuerdo que un hijo de Dios, a pesar de la necesidad que tenga, esté mendigando, porque entonces se contradice la palabra. Salmo 37, versículo 25. Joven fui y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. Entonces los hijos de Dios no piden, los hijos de Dios no mendigan, pero pueden pedir prestado, pero con la condición de devolver. Porque hay muchas personas que piden prestado y no devuelven. ¿Y saben qué es lo que pasa? Viene un caos, viene una crisis, y se pregunta: ¿pero por qué estoy pasando esto? ¿Tú devolviste lo que cogiste prestado? Tiene que devolverlo. Tiene que devolverlo. Eliseo, en medio de su necesidad, pudo ayudar a la viuda. Y la viuda entonces vendió el aceite y de lo que quedó, sobrevivió. Fíjese dónde está el acto, el milagro. Que la viuda y Eliseo, igual que Elías y la otra viuda, actuaron en la fe. Dar en medio de necesidad es en fe, es en obediencia, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 15, el apóstol Pablo nos enseña algo importante aquí, y es sobre la ley de la cosecha. La ley de la cosecha y un principio espiritual. Yo que tengo aquí 3 granos de habichuela. 3 granos de habichuela. Y yo investigué algo interesante. Cada grano aquí tiene la capacidad de producir de 70 habichuelas a 100 habichuelas. En una tierra fértil, el agricultor va haciendo el hoyito, ¿verdad? Y lo tira. Eso con el tiempo va creciendo. Entonces, si él tiró 3 granos,
Significa entonces, según la ley de la cosecha, que va a producir de 300 a 600 habichuelas. Eso es la ley de la cosecha. Miren la capacidad y el poder que tiene Dios de poder producir de 3 granos, 300 a 600 granos. Versículo 7. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Que tenemos que dar como nosotros proponemos en nuestro corazón. Hay varias cosas. No con tristeza. Cuando usted está en un acuerdo con Dios, en oración, y Dios le pone en su corazón a una persona, y usted está ahí luchando con Dios, ¿lo ayudo o no lo ayudo? ¿Lo bendigo o no lo bendigo? Proponga en su corazón. Pero el día que usted propuso para ayudar a una persona, hágalo con alegría. Porque si lo hizo con tristeza, le viene aflicción a su vida, le viene aflicción a su alma, le viene aflicción a su cuerpo. En otras palabras, todo lo que usted vaya a hacer en Dios, délo con alegría, regocíjese, porque eso usted va produciendo en el espíritu, usted va produciendo y generando un recurso que solamente Dios se lo va a dar. Aleluya. Entonces no debemos dar por necesidad. Pablo dice que no den por necesidad. Es decir, yo no puedo darle a Débora algo para yo esperar un intercambio de Débora. Porque eso ahí Pablo aplica que es entre Dios y usted. Y Pablo habla de las cosas materiales, pero lo asocia con las cosas espirituales. De no por necesidad. En Mateo capítulo 6, versículo 2 al 4, vemos otro ejemplo de la viuda. Otro ejemplo de la viuda. Aleluya. Y Jesús aquí dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensas de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces dice, cuando uno dé limosna, en este sentido, dinero, cosa material, lo que usted tenga, lo que usted propuso, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ya, si yo ayudé a una persona y se lo digo a ustedes, miren, yo estuve ayudando a una persona porque lo necesita, ya usted tiene su recompensa. En el dar cristiano es diferente al dar del mundo. El mundo quiere que lo vean. El mundo quiere que le sigan. Usted ve una epidemia, una pandemia de gente metido en las redes sociales y que están haciendo esto, que están haciendo lo otro. Ya tienen su recompensa. Esta iglesia, yo sé que nosotros estamos dando, porque tenemos una despensa ahí atrás. Y siempre alguien trae algo. Pero fíjese dónde está el principio aquí. Esa persona que trae ese alimento lo hace en Dios, para Dios, por medio de Dios, en fe, en obediencia y en amor. ¿Y sabe lo que sucede? Que su despensa nunca está vacía. Amén. Puede faltar un día, no hay problema. Pero le garantizo por la palabra que su despensa nunca va a estar vacía. Cuando usted da, cuando usted ayuda a la gente, usted va a tener el cielo abierto. Eso es un principio que debemos entender. Y mucha gente no lo entiende. En este ejemplo, en Mateo que leímos en el 6 capítulo 1, versículo 4, nos enseña que nosotros tenemos que hacer la cosa discreta en Dios. Discreta en Dios. Y vamos a ver muchos resultados. Yo lo estoy viendo. Yo lo estoy viendo. Una cosa que Dios me ha enseñado es que cuando yo estoy predicando, yo prediqué en Nueva York, en Pensilvania y algunos condados de Nueva York. Yo prediqué en base a la experiencia que Dios me pudo pasar. Y viví el mensaje. Y créanme que ese mensaje fue para mí, no para la iglesia. Dios me ministró en cada ocasión que yo tenía la oportunidad. En Marcos capítulo 12, 41 al 44, hay otro ejemplo. Una viuda con 2 blancas, y la Biblia dice que ella dio todo en cuanto ella poseía. Todo lo que tenía lo dio. El Señor Jesús, observando la situación de los ricos, Él dice
que la viuda echó más que todos juntos. Un cálculo ilógico, humanamente, un cálculo matemático de nuestro Señor, humanamente ilógico, porque ¿cómo es posible que tantos ricos, echando cantidades, mucho dinero, y viene una viuda con 2 blancas a echarlo en el arca de oro? Y él dice que la viuda echó más que todo lo que echaron mucho dinero o muchas cosas. Fíjese qué enseñanza, qué principio hay aquí. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que los ricos, como tenían muchos recursos, ellos daban de lo que sobraba. Yo tengo mucho, no tengo necesidades. En otras palabras, mis hermanos, amigos, si hay aquí, esas personas no tenían a Dios en su corazón. Lo que Cristo nos enseña aquí, que esa gente no tenían a Dios. La Biblia dice que el don de ellos no era un sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque dependían de lo que tenían. El hombre de Dios o la mujer de Dios depende de Dios si tiene o no tiene, si está en abundancia o si está en crisis. Mi dependencia, mi fuente tiene que ser Dios. Mi fuente tiene que ser Dios para poder actuar en fe. Abraham tenía riqueza, dependió de Dios totalmente. David era un rey, tenía también posesiones, dependió totalmente de Dios. Eliseo, Elías, Jacob, todas esas personas que fueron usados por Dios, siempre tenían a Dios como su testigo. ¿Tenemos nosotros a Dios como nuestro testigo? Cuando vienen enfermedades, cuando vienen situaciones, ¿usted tiene a Dios? Cuando usted esté en abundancia, ¿usted tiene a Dios? ¿Tenemos a Dios? La manera más correcta de uno tener a Dios no es de palabras solamente, sino de hecho. Por eso la Biblia habla de que por su fruto lo conoceréis. El Padre Celestial lo entregó todo por usted y por mí. Y hay un ejemplo en Romanos capítulo 8, versículo 32, que dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Nosotros somos coherederos del Señor. Nosotros somos discípulos de Jesús. Y nosotros tenemos una esperanza viviente de que vamos a estar al lado del Señor Jesús por la eternidad. De manera que no nos aferremos a estas cosas, sino que dependamos de Dios. Lo que estoy diciendo es, no es que usted se vuelva pobre si tiene algo. No es que usted se desprenda de las cosas si usted tiene algo. No es eso. Es que esas cosas no pueden a usted obligarlo a estar obedeciendo a eso. Es que nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, a Cristo, y depender como que si no hay un mañana. Porque es que Cristo viene. Y Él tiene que encontrar un pueblo que esté sumergido en el fuego del Espíritu Santo. Mucha gente se van a sorprender con la venida de Cristo. Es que tenemos que vivir como que si no hay mañana. ¿Por qué? Porque a nuestros ojos se está desmoronando el planeta, el mundo, la gente. Miren los casos que están pasando en nuestro país y en todos los países. Son señales de que la cosa no está bien. Entonces, como yo veo toda esa cosa, eso fue en Nueva York, Sandy. El Señor me ministró en medio de la oración y la palabra. Y lo que me dijo fue, a través de la palabra, ¿ok? A través de la Biblia, me habló. No te canses de predicar. No te canses de ayudar. No te canses de... si está en una bomba de gasolina, háblale a la gente. Si está en el trabajo, háblale a la gente. Si está en la escuela, háblale a la gente. Si está a donde quiera, habla a la gente. Y si puede ayudarlo, ayúdalo. Siempre y cuando esa persona tenga la necesidad y algo que le conviene. Esa es la vida cristiana. Pero muchas personas no han aprendido a vivir de esa manera. Aquí hay una expresión que me llamó mucho la atención: escatimar. Escatimar.
Escatimar es un verbo. Y fíjese que escatimar significa limitar, ahorrar, restringir. Es cuando usted tiene un ahorro y usted está sacando ese ahorro porque no quiere que se le gaste, usted no tiene más. Y usted va a la cuenta, ¿cuánto quedan? Vamos a sacar este chip porque no hay más. Dios hizo lo contrario. Dios derrochó, Dios prodigó, dilapidó a su Hijo por usted y por mí. ¿Usted se da cuenta de lo que dice la palabra? Dios no tuvo limitaciones. Por salvarlo a usted y por salvarme a mí, lo dio todo. No se fijó en su gloria. Se despojó, dice la palabra. Y fíjese cómo vino Cristo aquí a la tierra. Como la persona más maltratada, más vulnerable, que de hecho en un momento dijo, no tengo ni dónde respetar mi cabeza, por amor suyo y por amor a mí. Lo entregó todo. Si Dios hizo eso con nosotros, ¿por qué no debemos hacerlo con los demás? ¿Por qué se nos dificulta? ¿Por qué? Porque somos egoístas. Somos egoístas. Por eso Cristo, antes de ascender al cielo, oró en Juan 17, que sean uno. ¿Saben por qué Cristo hizo esa oración? Porque Él supo y sabe y sabía que esto iba a estar bien difícil para nosotros. Como iglesia debemos estar unidos, mis hermanos. Como iglesia tenemos que tener un mismo sentir. Como iglesia tenemos que cubrir, bendecir a los miembros, a los líderes y a los pastores. Tenemos que dar en medio de nuestras necesidades. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Todo el mundo lo sabemos el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito por usted y por mí. Eso merece un aplauso. Velo con ánimo. Esta hora siempre de sueño, pero si no le dé tiempo no se va. No voy a cansarlo más. Voy a dejarle algunas cosas. Para tener éxito en dar en medio de la necesidad, si la fe le faltó, no funciona. Si no tiene amor, no funciona. Si no hay obediencia a Dios, no funciona. Si usted teme a Dios y respeta a Dios, su fidelidad, primero, y usted es discreto ante la presencia de Dios, usted va a tener éxito. Lo otro es no tocar bocina, no estar fanfarreando, no estar hablando por bocina. Yo estoy ayudando, yo estoy bendiciendo. No, eso no. La Biblia dice que eso no se debe, porque entonces tendremos nuestra recompensa. No sé si me pueden poner Mateo capítulo 25 al 31. Voy a leer esto y termino. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que somos nosotros: ¿quién se siente aquí que está lavado por la sangre de Cristo? Siéntase así. No se sienta que si Cristo viene, usted no se va a quedar. Saque eso de su cabeza. Reprenda toda maldad y malicia. Usted está lavado por la sangre de Cristo. Y vamos a estar con Él. Benditos de mi Padre, heredé el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuche bien, usted fue elegido antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y me viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti?
Y respondiendo el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, está hablando aquí de los que son cristianos, pero yo también me atrevo a decir que hay personas que no conocen a Dios también. A mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Fíjese dónde sale la expresión y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso no es un cuento, no le estoy asustando, pero realmente el Evangelio de Cristo se acomoda a esto: dar en medio de la necesidad. Dios le bendiga.